¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de los temas que más me han pedido, las funciones trigonométricas. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Cuando hablemos de funciones trigonométricas, siempre trabajaremos con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados como este. ¿Ya lo viste? Y se llaman triángulos rectángulos porque son la mitad de uno. En fin, lo primero que tenemos que aprender es cómo llamar a cada uno de los lados. El más largo es el que esté enfrente del ángulo de 90 grados y siempre se va a llamar hipotenusa. Los otros dos recibirán su nombre según con el ángulo que estemos trabajando. Si trabajamos con el ángulo de aquí, esa va a ser nuestra referencia para nombrar los otros lados. El lado que está al contrario recibirá el nombre de cateto opuesto y el que está enseguida será el cateto adyacente. Vamos a ver otros ejemplos para poder ubicar los catetos de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo y es rectángulo porque tiene el ángulo de 90 grados. Si vamos a trabajar con este ángulo, recordemos que el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. El que está al contrario del ángulo con el que estemos trabajando recibirá el nombre de cateto opuesto. Y el que está enseguida del ángulo con el que estamos trabajando y no es la hipotenusa, recibe el nombre de cateto adyacente. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro triángulo rectángulo y aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo viste? Vamos a trabajar con este ángulo. Primero encontraremos la hipotenusa y es el lado más largo o el que está enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso, aquí está la hipotenusa. Como vamos a trabajar con este ángulo, el cateto adyacente es el que está enseguida y es este. Y el lado que está al contrario del ángulo con el que estamos trabajando recibe el nombre de cateto opuesto. Facilísimo, ¿verdad? Las funciones trigonométricas son fórmulas que nos ayudarán a encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Vamos a ver cada una de ellas. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo de 90 grados, con medidas de 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Nos piden que trabajemos con este ángulo. Una vez que ya sé que trabajaré con ese ángulo, tengo que nombrar a cada uno de los lados de mi triángulo para poder trabajar. El lado más largo es la hipotenusa. El lado que esté enfrente del ángulo con el que trabajaremos se llamará cateto opuesto y el lado que esté enseguida del ángulo con el que estemos trabajando será el cateto adyacente. Ahora que ya sé cuál es mi hipotenusa, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, voy a utilizar las funciones trigonométricas para encontrar la medida del ángulo marcado. Empezaremos con el seno del ángulo y la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner cateto opuesto e hipotenusa, voy a poner su valor. Cateto opuesto es igual a 8 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Ahora realizo la división y 8 entre 10 me da como resultado 0.8. El resultado de la división es 0.8 y ahora tengo que ver cuánto es eso en grados para saber la medida del ángulo marcado. Y hay dos formas. La primera es buscarlo en una tabla de funciones trigonométricas como esta, que la puedes descargar de internet y que te dejaré en la descripción del video. Y después busca 0.8 en la columna de seno porque es la función con la que estamos trabajando. Ahora voy a subrayar los valores que están más cerca de 0.8 en la columna de seno y tenemos 0.799 y 0.809. Como 0.799 se acerca más a 0.8, me quedo con ese valor del ángulo y según la tabla la abertura del ángulo es de 53 grados. Facilísimo, ¿verdad? Y también lo puedes hacer con la calculadora, presionando inversa o segunda función, después seno, 0.8 y al final igual, y te dará 53.13 grados. Yo te recomiendo que si estás aprendiendo, lo busques primero en las tablas y después lo confirmes con tu calculadora. Ahora vamos a trabajar con la función trigonométrica de coseno del ángulo, y este es igual
a cateto adyacente sobre hipotenusa. Te recuerdo que vamos a trabajar sobre el ángulo marcado. Entonces esto es igual al cateto adyacente, que es de 6 centímetros, y a la hipotenusa, que es de 10 centímetros. Al dividir 6 entre 10 nos da como resultado 0.6. Ahora saco mis tablas y busco en coseno 0.6. El valor que más se acerca es 0.602 y como te fijas, la abertura del ángulo es de 53 grados. Obviamente nos tenía que dar también 53 grados porque es el mismo ángulo. Ahora vamos a revisarlo en la calculadora. Presionamos Shift, coseno 0.6 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad? Te recuerdo que nos dio el mismo resultado porque es el mismo ángulo y por lo tanto tiene que medir lo mismo. Ahora vamos a usar la función trigonométrica de tangente del ángulo para encontrar su medida, y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual a 8 centímetros del cateto opuesto sobre 6 centímetros del cateto adyacente. Al realizar la división tenemos como resultado 1.33. Ahora vamos a buscar 1.33 en la tangente. El valor más cercano es 1.327 y nos da como resultado 53 grados. Ahora vamos a hacerlo en la calculadora. Presiono Shift o segunda función, tangente 1.33 igual y nos da como resultado 53.13 grados. Facilísimo, ¿verdad?